Yo vivía en un vecindario muy fresón de San Mateo, California. Nuestra casa era una mansión blanca en una colina, desde donde se veía el Océano Pacífico. Esa casa la había comprado mi familia con el dinero que hizo mi abuelo en su negocio de petróleo. Desde chiquita, yo me la pasaba sola en esa casa. Siempre fue así. Mi familia era de las más ricas de todo California. Mi abuelo Edward empezó todo desde cero, y luego mi papá Frank lo hizo crecer con inversiones en casas y en negocios de dinero. Yo fui hija única y, desde que era niña, todos decían que yo iba a heredar la fortuna familiar, pero mi papá puso reglas muy estrictas para eso. Tenía que estar casada y cuidar el nombre de la familia. Hace 4 años me casé con Robert Harrison. Él tenía una empresa de inversiones. Era un hombre muy guapo. Y a muchas personas las impresionaba con su forma de hablar. Al principio yo me enamoré de su pasión y su cabeza. Y él parecía encantado con mi belleza. Pero también con todo el dinero que tenía mi familia. Un año después de casarnos, nació Matthew. Era un niño hermoso, con cabello rubio y ojos azules. Para mí, Matthew fue la primera persona en mi vida a quien amé de verdad, con todo mi corazón. Desde niña sentía que los adultos a mi alrededor solo querían mi dinero, pero Matthew no, él me amaba de verdad. Esos 6 años con mi hijo fueron los más felices de mi vida. Robert también parecía quererlo mucho. Salíamos los fines de semana en nuestro yate, y navegábamos en el océano. A Matthew le fascinaba el agua, le encantaba agarrar el volante del yate con sus manitas. Robert le decía que algún día viajarían juntos por todo el mundo en un yate enorme. Pero todo cambió hace 2 años. En verano. Ese día, los 3 salimos en el yate, y nos agarró una tormenta muy fea. Según Robert, Matthew se cayó al mar desde la cubierta y las olas se lo llevaron. Buscaron su cuerpecito días y días, pero nunca lo encontraron. La policía dijo que fue un accidente y lo dieron por muerto. Desde ese día, Robert nunca lloró, ni una lágrima. Organizó el funeral como si fuera cualquier cosa. Su cara no cambió ni frente a la fotito de Matthew en el altar. Yo en las noches me tiraba a llorar, y él nomás estaba junto a mí revisando sus correos de trabajo como si nada. Cuando yo abrazaba la ropita de mi hijo y lloraba en su cuarto, Robert me dijo fríamente, deja de aferrarte a un niño muerto. Me dijo que tenía que superarlo, que Matthew ya no estaba, y que no era bueno vivir en el pasado. Yo me quedé en shock. Solo habían pasado unas semanas. ¿Cómo se puede superar tan fácil la muerte de un hijo al que amaste cada día durante 6 años? Robert regresó a su trabajo un mes después del accidente. Empezó a viajar más, a irse a Florida, a Nueva York. Y cada vez estaba menos en casa. Cuando yo le decía que me sentía sola, él nomás me decía que era por trabajo, que estaba ampliando el negocio. Y encima me sugirió, ¿por qué no haces algo nuevo tú, algo de caridad? Quedarte en casa nomás te hará más triste. Sonaba lógico lo que decía, pero a mí me dolía escucharlo. Mi corazón no lo sentía así. Yo no estaba buscando nuevos pasatiempos ni cosas para hacer. Lo único que quería era sentir el abrazo cálido de mi esposo, su apoyo, su cariño. Pero parecía que para Robert todo era más frío, como si la muerte de Matthew fuera solo un obstáculo más que tenía que superar. Yo empecé a ir todos los días a la tumba de mi hijo. Estaba en un cementerio muy tranquilo en una colina. La lápida decía, nuestro amado hijo, Matthew Harrison. Yo llevaba rosas azules, sus favoritas, y me sentaba frente a la lápida a hablarle en voz bajita. Matthew, mamá está aquí otra vez hoy, nunca te voy a olvidar, nunca. Hasta el señor que cuidaba el cementerio ya estaba preocupado por verme ahí cada día. Pero para mí, ese momento era el único en el que sentía que aún estaba conectada con mi hijo. Ya habían pasado 8 meses desde que Matthew murió. Mis visitas diarias al cementerio se volvieron mi rutina. Yo me levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba algo ligero, pasaba por la florería a comprar las rosas azules, y pasaba la mañana en el cementerio de la colina. Esa rutina era lo único que me hacía sentir viva. Robert seguía metidísimo en su trabajo. Salía temprano y llegaba muy tarde. Sus viajes de trabajo aumentaron, y cada vez estaba menos en casa. Aunque yo preparaba la cena esperándolo, él siempre mandaba un mensaje igual, cena tú primero, voy a llegar tarde, tengo una junta importante del proyecto Florida. Sus mensajes siempre eran cortos y fríos. Yo me sentaba solita en la mesa del comedor y comía en silencio. Antes, esa hora era la más bonita del día, ahora era la más dolorosa. Una noche, reuní todo el valor que tenía y le hablé a Robert. Últimamente casi no hablamos.
¿Podríamos hablar un poquito de Matthew? Él ni siquiera volteó a verme, nomás dijo, no hay nada de qué hablar. Matthew está muerto, esa es la realidad. Pero somos una pareja que perdió a su hijo juntos. ¿No necesitamos apoyarnos? Ahí fue cuando finalmente me volteó a ver. Pero con una mirada llena de fastidio. Ya basta. Vas al cementerio todos los días a aferrarte a un niño muerto. ¿Qué crees que va a cambiar? Matthew no va a volver. Acepta la realidad. Sentí como si me apretaran el pecho. Sus palabras me hicieron pedazos. Matthew era nuestro hijo. Pasamos 6 años completos con él. Yo no puedo olvidarlo. Una madre no puede. Pero deja de aferrarte. Tu comportamiento no es sano. Deberías buscar terapia. Sus palabras me lastimaron hasta el alma. Nunca imaginé que me diría que amar a mi hijo era no sano. Desde esa noche, todo entre nosotros empeoró. Robert empezó a estar en casa mucho menos y ya ni siquiera quería hablar conmigo. Por mi parte, me rindo de esperar que él me entienda. Me aferro más a los recuerdos de mi hijo. Y para sentirme menos sola, empecé a usar redes sociales. Creé una cuenta en Instagram que llamé Con Amor para Matthew, y empecé a subir fotos de mis visitas al cementerio, y de momentos que pasé con él. Hoy volví a ver a Matthew. Las rosas azules eran tu color favorito. ¿Te acuerdas? Pienso en ti todos los días. Escribí eso junto a una foto de las rosas frente a su lápida. Poco a poco la gente empezó a ver las publicaciones. Me llegaban comentarios de otras mamás que también habían perdido a sus hijos. Por primera vez, sentí que había encontrado personas que de verdad me entendían. Matthew, hoy te traje el dibujito que hiciste en el kinder. Era ese del dinosaurio que tanto te gustaba. ¿Te acuerdas? Hoy hubiera sido tu cumpleaños, mi amor. Hoy habrías cumplido 7 añitos, mi amor. Mamá quería hacerte un pastel y festejar contigo. Empecé a subir fotos y recuerdos a Instagram, y poco a poco la gente empezó a fijarse. Hasta un periódico local me pidió una entrevista. Pero eso hizo enojar a Robert. Una noche llegó muy molesto y traía mi celular en la mano. ¿Qué estás haciendo? Me gritó. ¿Por qué estás publicando estas cosas personales en redes? Es una vergüenza. Solo estoy publicando cosas sobre nuestro hijo. No tiene nada de malo, le contesté. ¿Y la reputación de la familia? ¿Y la empresa de tu papá? Esto no es normal. Sus palabras fueron tan frías, como nunca antes. Matthew no es un niño muerto. Es nuestro hijo querido, le dije, con el corazón roto. Es lo mismo, respondió él. Ya basta. Lo que necesitas es ver a un doctor. Mañana pediré una cita con un psiquiatra. Me quedé en shock. ¿Cómo podía pensar que amar a nuestro hijo era una enfermedad? ¿Alguna vez has llorado por Matthew? ¿Lo extrañas? ¿Al menos? Le pregunté. Ser emotivo y ser realista son cosas diferentes, dijo con frialdad. Yo sé avanzar, no como tú, que vives en el pasado. Esa noche me encerré en la habitación. Él ya ni siquiera dormía conmigo. Llevaba varias noches durmiendo en el sofá del estudio. Al día siguiente, se levantó temprano y empezó a hacer su maleta. Otro viaje de negocios. Me voy 2 semanas. Hay proyectos en Nueva York y Florida. ¿Cuándo hablamos de nuestro matrimonio? Le pregunté con voz baja. Lo hablamos cuando regrese. Ahorita el trabajo es lo más importante. Como si nada. Vi su auto alejarse y sentí que cada vez estaba más lejos de mí. Ya no era el hombre que conocí. Ya no había cariño. Ni siquiera me trataba como una persona. Esa mañana lloré con todo el dolor que llevaba dentro. El dolor de perder a mi hijo. De sentirme tan sola. De no ser entendida por quien se supone que debería apoyarme. Matthew, ¿qué hago? Papá quiere que te olvide. Pero mamá no puede. Sigues vivo en mi corazón. Ese día, como todos los días, fui al cementerio. Era mi único refugio. Ya había pasado una semana desde que Robert se fue a Florida, y yo seguía igual, visitando a mi hijo todos los días. El cementerio en las mañanas era silencioso, tranquilo. Ahí encontraba un poquito de paz. Casi no había nadie. Solo a veces se escuchaba de lejos al señor Johnson cortando el pasto. Era mitad de octubre, una tarde calmadita, como las que hay en otoño aquí en California. Me senté frente a la lápida de Matthew con un ramito de rosas azules. La lápida era de mármol blanco, y su nombre estaba grabado con letras sencillas, pero bonitas. Arreglé las flores en el florero y limpié la lápida con cuidado. Matthew, mamá vino otra vez, le susurré. Hoy hice galletas de chispas de chocolate. ¿Te acuerdas? Los sábados en la tarde las hacíamos juntos en la cocina.
Eras tan bueno amasando con tus manitas, dijo Emily con una sonrisa triste. Sacó unas galletas de una bolsita que había traído y las puso delante de la lápida. Papá se fue de viaje de trabajo otra vez. Últimamente casi no está en casa. Pero mamá nunca te olvida. Cada día pienso en ti. El viento suave del Pacífico movió su cabello, y los robles altos que rodeaban el cementerio dejaban pasar la luz del atardecer entre sus ramas. Esa luz tibia iluminaba la lápida de Matthew. Emily lloraba en silencio, recordando cuando su hijito era un bebé. Recuerdo cuando naciste como si hubiera sido ayer, susurró. Eras tan chiquito. Pero tan bonito. Y cuando dijiste, mamá, por primera vez. Qué feliz fui. Puso la mano sobre la lápida y la acarició despacito, como si tocara la cabecita de su hijo. Tu primer pasito fue hacia mí, te vi caer, reír, volver a levantarte, nunca te rendías. Mamá se sentía tan orgullosa de ti. Entonces el viento empezó a soplar un poco más fuerte. Los árboles susurraban como si hablaran entre ellos. Emily se tapó las piernas con una manta y siguió hablando con su hijo. En el festival de Kinder hiciste de principito. Estabas bien nervioso, casi llorando, pero cuando me viste entre el público, sonreíste. Esa sonrisita todavía vive en mi corazón. Sacó una foto y la apoyó en la lápida. Era de su 6º cumpleaños. Matthew salía sonriente frente a un pastel. Eras tan buen niño, te gustaban los animalitos y las flores, y siempre querías ayudar a los demás. Mamá está muy orgullosa de ti. El tiempo pasaba y Emily seguía platicando con su hijito. El sol empezaba a esconderse, y el cementerio ya estaba solo, hasta el Sr. El cuidador. Parecía haberse ido a casa. Te amo, Matthew. Mamá nunca te va a olvidar, pase lo que pase. Sigues vivo aquí, en mi corazón, dijo Emily, y apoyó la frente contra la lápida para hacer una oración profunda. Le pidió a Dios que su hijo estuviera en paz y que algún día pudieran volverse a ver. Mamá. Una vocecita temblorosa se escuchó detrás de ella. El corazón de Emily empezó a latir fuertísimo. Era la voz de su hijito, no había duda. Pero eso era imposible. Matthew había muerto hace 2 años. Mamá, se escuchó otra vez, ahora más clarito. Emily empezó a temblar, su cuerpo no podía creerlo. Poco a poco se dio la vuelta. Y ahí estaba. Era Matthew, pero ya no tenía 6 años. Ahora parecía de 8, había crecido, estaba más alto, su carita un poco más madura. Pero ese cabelito rubio, esos ojos azules, esa sonrisa tan suya. Eran de Matthew, sin duda. Matthew, la voz de Emily temblaba. ¿Era un sueño? ¿Era real? Su hijo asintió despacito, llorando. Sí, mamá, soy yo. Matthew. Emily quiso levantarse, pero las piernas no le respondían. Antes de que pudiera reaccionar, su hijo corrió hacia ella y saltó a sus brazos. Emily lo abrazó fuerte y sintió su calor. No era una alucinación, su hijo estaba ahí, de verdad. Matthew, ¿eres tú de verdad?, preguntó Emily llorando, mientras lo miraba fijamente. Matthew lloraba también, su rostro mostraba pura emoción. Te extrañé mucho, mamá. Tanto tiempo quise verte, pero... Papá. Matthew empezó a hablar, pero se le cortaba la voz por el llanto. Papá me llevó y me dijo, te habías muerto. Todo en mí cambió, mi hijo estaba vivo, durante 2 años, mientras yo venía cada día a esta tumba. Mi hijo estaba vivo. Mamá no se murió. Mamá ha estado aquí todo este tiempo, me dijo. Yo solo alcancé a acariciarle la cabecita, tratando de entender qué estaba pasando. Tenía la cabeza hecha un lío. ¿Y dónde está tu papá? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Estuve en Florida con una mujer que se llamaba Lisa, pero me decían Jacob. Me dijeron que no podía decir mi verdadero nombre. Mi corazón se llenó de coraje y confusión. ¿Robert se había llevado a mi hijo y me había engañado todo este tiempo? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Me escapé cuando Lisa salió. Desde hace mucho quería verte. Te extrañaba. Matthew lloraba y escondía su carita en mi pecho. Mamá. Ya no quiero estar solo. Quiero estar contigo. Yo lo abracé tan fuerte como pude. Sentía su cuerpecito, ya crecido, y aún así para mí seguía siendo mi bebé. Era como un milagro, pero era real. Ya está, mi amor. Todo va a estar bien. Mamá está aquí contigo. En medio del cementerio iluminado por el sol del atardecer, nos abrazamos en silencio.
Luego me lo llevé a casa. Matthew no me soltaba la mano, como si quisiera recuperar los 2 años que nos separaron. Ya en la sala, sentados en el sofá, él me contó todo. Mamá, yo estaba muy confundido, dijo, acurrucándose en mi regazo, como un niño pequeño. Recuerdo ese día en el yate con papá. De repente me subió a un bote chico. No había tormenta, todo estaba tranquilo. Luego llegamos a otro puerto y me dijo, ahora va a empezar una nueva vida. Me dijo que tú te enfermaste y te moriste. Mi corazón quería estallar. Robert me había hecho ver como si yo estuviera muerta. Me estaba arrancando a mi hijo con mentiras. Papá me dijo, mamá te amaba, pero murió de una enfermedad muy fea. Ahora vivirás con papá y tu nueva familia. ¿Y cómo era tu vida en Florida? Había una mujer que se llamaba Lisa. Papá me dijo que le dijera mamá nueva, pero yo no quería. Ella era buena conmigo, pero no era mi mamá de verdad. Me cambiaron el nombre a Jacob y me decían que no podía decir mi nombre verdadero. Me amenazaban con destruir tu tumba si lo hacía. Yo sentía que no podía respirar. ¿Cómo pudieron amenazar así a un niño de 6 años? ¿Y fuiste a la escuela? Sí, a una escuela primaria. Pero en los papeles yo era Jacob Smith. Papá siempre me decía, olvídate de tu pasado, empieza de nuevo. ¿Y esa mujer, Lisa? ¿Quién era ella? Era enfermera. Creo que conocía a papá desde hace mucho. Era buena, pero siempre se veía triste. Yo escuchaba todo con el alma rota. ¿Por qué Robert me quitó a mi hijo? ¿Por qué le dijo a mi hijo que yo estaba muerta? Mamá, yo siempre quería verte. Lloraba por las noches, te extrañaba mucho. Cuando papá volvió a Florida, Lisa lo llevó al aeropuerto. Y cuando ella salió a comprar, yo me escapé. Tenía un dinero escondido, tomé un camión y luego un avión. Papá me había enseñado a comprar boletos cuando viajábamos. Me dolía saber que mi pequeño tuvo que hacer todo eso solo. Mi bebé. Un niño de 8 años viajando solo. ¿Y cómo supiste que yo estaba en ese cementerio? Usé la computadora de Lisa. Vi en Instagram que tú venías cada día. También vi que me traías flores. Yo me quedé en silencio. Mis redes sociales habían sido la pista para mi hijo. Ahora entendía por qué Robert siempre me pedía que dejara de publicar cosas. Al día siguiente, después de esconder a Matthew en un lugar seguro, empecé a investigar a Robert. Primero revisé los gastos de la empresa. Como yo llevaba la parte financiera, tenía acceso a todo. Descubrí que los gastos de sus supuestos viajes a Florida habían sido muy altos. Y que muchos de ellos eran gastos personales. También había pagos de una casa cerca de Miami. Robert había comprado una casa en Florida. Contraté a un detective privado. 3 días después, me entregó un informe que me dejó helada. Señora Harrison, su esposo ha estado en una relación con una mujer llamada Lisa Johnson desde hace 3 años. Y tiene un acta de matrimonio con ella. ¿Qué? ¿Se casó? Sí, es un caso de bigamia. En Florida, Robert y Lisa se casaron hace año y medio. Y su hijo está registrado como su hijo adoptivo. Mi mente empezó a ordenar todo el rompecabezas. También descubrimos que Robert ha estado sacando dinero del fondo fiduciario de su hijo. Ya se han retirado casi todos los $500,000 que usted había guardado para su educación. Yo no podía creerlo. Mi hijo. Mi amor. Había sido secuestrado, engañado y usado como excusa para una vida que no elegimos. Sí, ese fondo que tu papá había creado para Matthew. Normalmente nadie puede tocar ese dinero hasta que el niño cumple 18 años, pero un acta de defunción cambia todo eso. Yo me quedé en shock. No sabía ni que existía ese fondo que mi papá había hecho para mi nieto. Pero eso no era todo. También ya habían cobrado un seguro de vida de $1 millón a nombre de mi hijo. Y Robert salía como beneficiario. ¿Seguro de vida? ¿Cuándo hizo eso? Parece que lo contrató poco después de que nos casamos. Hasta aparece mi firma, pero según el detective, tal vez necesitemos analizar si es falsa. Yo traté de recordar algún papel, pero nunca me acordé de haber firmado eso. Cuando nos casamos, Robert me ponía a firmar muchos documentos legales. Ahí pudo estar uno de seguro. Hay algo más grave, dijo el detective.
Robert estaba investigando tu herencia. En su oficina hallamos papeles y notas sobre la fortuna de tu familia. ¿Mi herencia? Le pregunté confundida. Sí. Investigó con varios abogados sobre qué pasaría con la herencia si te divorciabas o si te pasaba algo. Si tu hijo moría, tú quedarías como heredera. Y si tú morías, él heredaría todo como esposo. Yo sentí un escalofrío. Todo iba mucho más allá del dinero de Matthew o del seguro. Mi vida también estaba en peligro. El detective me dijo muy serio. Señora Harrison, necesita llamar a la policía ya. Esto no es solo un secuestro. Es un fraude organizado. Agarré mi celular con las manos temblando. La verdad por fin salía a la luz. Ese hombre, que yo pensé que era mi esposo, en realidad era un monstruo. Se llevó a mi hijo, me engañó y solo buscaba nuestra fortuna. Pero, aunque todo eso dolía, había algo mucho más importante. Matthew estaba vivo. Mi hijo había regresado. Y esta vez, nadie me lo quitaría. Llamé a la policía de inmediato. El agente Davis del FBI tomó el caso. A Matthew le hicieron una prueba de ADN, y los resultados fueron claros. El niño que tenía enfrente era mi hijo, Matthew Harrison. Señora Harrison, dijo el agente Davis, estamos hablando de un caso de secuestro entre estados, y también de un fraude financiero muy grande. 2 días después, Robert fue arrestado en el aeropuerto de Miami. También detuvieron a Lisa Johnson. Cuando pasaron en las noticias las imágenes de Robert con esposas, yo estaba con Matthew viendo la televisión. Mamá, ¿papá ya no va a volver? Yo lo abracé. Para un niño de 8 años, todo era muy difícil de entender. Le dije con cariño. Hijo, papá hizo cosas malas, y por eso va a estar en un lugar especial por un tiempo. Pero ya estás a salvo. Mamá siempre va a estar contigo. 6 meses después fue el juicio. La fiscalía llevó todas las pruebas, registros bancarios, pruebas de bigamia, los retiros ilegales del fideicomiso y el cobro del seguro de vida. También Lisa fue acusada como cómplice. Cuando lo volví a ver en la corte, ya no vi a mi esposo. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, solo molestia por haber sido descubierto. Yo declaré con la voz bajita. ¿Alguna vez amaste a nuestro hijo? ¿A mí? Matthew y yo solo fuimos una herramienta para que tú tuvieras dinero, pero lo que no entiendes es que el amor no se compra, jamás. Robert Harrison fue condenado a 20 años de cárcel por secuestro, fraude y bigamia. Lisa Johnson recibió 5 años como cómplice. Ese mismo día, empecé los trámites de divorcio. Si quieres que continúe la historia o la resuma en otra versión, con gusto te ayudo. Con la ayuda de un equipo legal muy bueno. El dinero que robaron del fondo de mi hijo lo recuperamos completo, y la compañía de seguro de vida me pidió disculpas y me pagó una indemnización. Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?, me preguntó Matthew en la sala de nuestra nueva casa. Yo había comprado una casita más pequeña pero muy acogedora cerca de la empresa de mi papá. Vamos a empezar una vida nueva, Matthew, esta vez como una familia de verdad, le dije sonriendo y tomando su mano. Busquemos cosas que te gusten y hagamos lo que quieras. Yo también quería hacer algo nuevo. Decidí crear una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres que están pasando por situaciones como la nuestra. Quería usar mi experiencia para apoyar a víctimas de fraude doméstico y secuestro infantil. Matthew empezó en una escuela primaria cerca de casa y poco a poco volvió a su vida normal, recibiendo terapia. Los recuerdos de los 2 años en Florida eran difíciles para él, pero con el amor de su mamá, sus heridas emocionales se fueron sanando. Una noche fuimos juntos al cementerio de la colina. La pequeña lápida de Matthew ya había sido quitada. En su lugar pusieron un banco pequeño para recordarlo. Mamá, pensaste en mí todo este tiempo aquí, ¿verdad? Sí, todos los días, Matthew, siempre te amé. Yo también pensaba en ti todo el tiempo cuando estaba en Florida. Nunca podría olvidar el amor de mi verdadera mamá. Nos sentamos en el banco y vimos el atardecer en el Océano Pacífico. Matthew, mamá aprendió algo muy importante, le dije poniendo mi mano en su hombro. Una familia de verdad no es solo la gente de sangre, es la que está unida por el corazón, que se ama sin importar los problemas o lo lejos que estén. Matthew me miró y sonrió. Yo también lo creo, mamá, somos una familia de verdad. Sí, le respondí, y siempre estaremos juntos, desde ahora. Mientras el sol se ponía en el mar, caminamos tomados de la mano hacia casa.
La pesadilla había terminado, y la vida nueva estaba por empezar. La fuerza de una madre que se levantó de la tristeza, descubrió la verdad y logró justicia. Se convirtió en una luz de esperanza para su futuro.